La luz del día se rendía mucho antes de tocar el suelo. Aquí abajo, bajo el dosel asfixiante de hojas entrelazadas, reinaba un crepúsculo perpetuo. El aire, denso y frío, olía a tierra húmeda y a tiempo estancado. Cada sonido era devorado por un manto de musgo y hojas muertas, creando un silencio que no era paz, sino ausenciao. Un silencio que pesaba, que se metía bajo la piel y susurraba directamente al alma. Apoyado contra el tronco áspero de un árbol tan antiguo como la propia duda, él mantenía los ojos cerrados, no por descanso, sino porque la vista no ofrecía consuelo alguno. El paisaje era siempre el mismo, un laberinto de troncos grises y sombras que se alargaban como dedos acusadores. Hacía tiempo que había dejado de buscar un camino. Ahora solo intentaba recordar la razón por la que debía dar el siguiente paso. El hambre era un nudo sordo en el estómago y la sed una lija en la garganta, pero esos dolores eran lejanos, distracciones menores. El verdadero tormento era el eco constante en su mente. Una voz, que era la suya, pero a la vez extraña, le recordaba cada error, cada oportunidad perdida, cada puerta que él mismo había cerrado. Las sombras en la periferia de su visión no tomaban forma de bestias, sino de siluetas familiares, de rostros decepcionados, de versiones pasadas de sí mismo que le juzgaban por haber acabado allí. Con un esfuerzo que le pareció monumental, empujó su espalda contra la corteza y se obligó a ponerse en pie. Sus músculos protestaron, rígidos y agotados, un pie delante del otro. Esa era la única instrucción que le quedaba: avanzar sin dirección, moverse por el simple hecho de no rendirse por completo a la quietud. El bosque parecía observar, indiferente a su lucha, un espectador silencioso de su lenta desintegración. Caminó durante lo que parecieron horas, con la mirada fija en el suelo, evitando las raíces traicioneras que parecían querer apresarlo. El paisaje no cambiaba, una repetición infinita que desgastaba su ya frágil esperanza. Entonces, algo rompió la monotonía, una marca en un tronco a su derecha, un corte profundo y torpe, hecho con la pequeña navaja que aún guardaba en el bolsillo. Se detuvo, el corazón latiéndole con un ritmo pesado y enfermo. Recordaba perfectamente haber hecho esa marca. La había tallado esa misma mañana o quizá el día anterior, como una señal de progreso, una prueba de que estaba avanzando. Y, ahí está, va justo delante de él, la prueba irrefutable de que todo su esfuerzo, todo su doloroso camino no había sido más que un círculo perfecto que lo devolvía al mismo punto de partida. La risa brotó de su garganta, un sonido seco y quebrado, el crujido de la esperanza al romperse. Se deslizó por el tronco hasta quedar sentado sobre la tierra húmeda, con la cabeza entre las manos. Había luchado, había resistido, había caminado hasta que sus piernas fueron dos extraños pedazos de madera dolorida, y todo para nada. El bosque no era un laberinto, era una jaula circular diseñada por su propia desesperación. El eco en su mente se convirtió en un rugido, una cacofonía de todas sus inseguridades. No puedes, nunca pudiste. Estás solo, ríndete, y por un momento lo hizo. Dejó que el peso lo aplastara por completo. Se tumbó sobre el lecho de hojas muertas, cerró los ojos y se entregó al frío que subía desde el suelo. Un abrazo gélido que prometía el fin del esfuerzo. El silencio ya no susurraba, simplemente ya no había lucha, solo una aceptación pasiva del final. Esperó a que las sombras lo devoraran, a que las siluetas de su pasado vinieran a reclamarlo, pero no vino nada, solo el latido lento y pesado de su propio corazón contra la tierra. Poco a poco, a través de sus párpados cerrados, una tenue luz comenzó a filtrarse. No era luzó, era algo más suave, más difuso. Abrió los ojos y vio que el dosel sobre él, antes una masa impenetrable de oscuridad, ahora estaba salpicado de diminutos puntos de luz. Un hongo bioluminescente, aferrado a las ramas más altas, emitía un brillo espectral y sereno. No iluminaba un camino, no ofrecía una salida, simplemente estaba ahí, existiendo en la oscuridad, una belleza silenciosa e indiferente a su sufrimiento. No era una señal, no era una promesa, era solo luz. Y en esa constatación, algo se quebró dentro de él, pero no fue la esperanza, sino la mentira de que el bosque era su enemigo, la mentira de que las sombras lo acechaban. El bosque no le juzgaba, los árboles no le acusaban, eran solo árboles. El hongo no brillaba para guiarle, brillaba porque esa era su naturaleza.
Él era el único que había llenado este lugar de monstruos. Los había traído consigo, en su cabeza, en su corazón. Las voces, las siluetas, el peso del fracaso, todo era suyo. Se incorporó lentamente, no con la energía desesperada de antes, sino con una calma extraña y profunda. Miró la marca en el árbol, el símbolo de su fracaso, y la vio de otra manera. No era la prueba de que estaba atrapado, sino la prueba de que había sobrevivido un día más. A la prueba de que, a pesar de todo, había seguido caminando. El círculo no era una condena, era un punto de referencia. Ahora sabía dónde estaba Sipuzu Enpai. El hambre y la sed seguían ahí, pero ya no eran el centro de su universo. Eran solo sensaciones, información que su cuerpo le daba. Por primera vez en mucho tiempo, levantó la vista del suelo y miró de frente la inmensidad del bosque. Ya no buscaba una salida, comprendió que el único camino era hacia adelante, atravesarlo no para escapar de él, sino para escapar de la prisión que él mismo había construido. Con la navaja en la mano, se acercó a otro árbol y con un puso firme talló una flecha. No apuntaba hacia un hipotético exterior, sino hacia la parte más densa y oscura del bosque, hacia el corazón de la penumbra, donde una luz imposible parecía parpadear muy a lo lejos. El primer paso, después de tallar la flecha, fue el más pesado y el más ligero que había dado nunca. Pesado por el esfuerzo acumulado de días de vagar sin rumbo, ligero por la carga de la desesperación que acababa de soltar. Ya no luchaba contra el bosque, ahora dialogaba con él. En su primera pregunta fue el agua, su cuerpo la gritaba. En lugar de caminar a ciegas, se detuvo y escuchó. Por primera vez, no oyó el eco de sus fracasos, sino la sinfonía silenciosa del bosque, el susurro del viento entre las hojas más altas, el crujido de una rama lejana, el casi imperceptible goteo que delataba la presencia de humedad. Siguió ese sonido, un hilo de vida en la quietud. Le llevó hasta una pared de roca cubierta de un musgo de un verde tan intenso que parecía absorber la escasa luz. Allí, gota a gota, la vida se abría paso. No era un río, ni siquiera un arroyo, era una promesa. Acercó las manos y bebió de ese pulso lento y terrenal, sintiendo como el frío líquido no solo calmaba su garganta, sino que limpiaba las cenizas de su alma. Con la sed aplacada, el hambre se hizo más presente. Pero ya no era un enemigo, era una instrucción. Empezó a observar el suelo con una nueva intención. No buscaba un camino de salida, sino los detalles de la supervivencia. Apartó las hojas muertas y encontró gusanos blancos y gruesos. El viejo él se habría apartado con asco. El nuevo él vio proteína, combustible para el siguiente paso. Aprendió a distinguir las raíces comestibles por el tacto, a encontrar pequeños insectos bajo la corteza suelta. Cada bocado era una victoria, un acto de comunión con un entorno que antes solo le había parecido hostil. El bosque no había cambiado. Era él quien lo hacía. Cada marca que dejaba en un árbol ya no era un grito de auxilio, sino una página de su propio mapa, una afirmación de su presencia. Yo estuve aquí, yo sigo aquí, yo avanzo. Las voces de la duda no desaparecieron, regresaban en la quietud de la noche, cuando el frío se hacía más agudo. Le susurraban que aquello era un espejismo, un último y elaborado autoengaño antes del final. Pero ahora él tenía una respuesta. No discutía con ellas, no intentaba silenciarlas. Simplemente se concentraba en la sensación del aire en sus pulmones, en el latido firme de su corazón. Afilaba su navaja contra una piedra, reparaba su ropa desgarrada con fibras de una planta. Sus manos, ocupadas en las tareas de la vida, se convirtieron en el argumento más poderoso contra la rendición. El miedo seguía ahí, un compañero de viaje constante, pero había dejado de caminar delante de él para caminar a su lado. A veces incluso le parecía que caminaba un paso por detrás.